Bueno, pues ahora empecemos con una pequeña clase introductoria de dinámica, ya que en los ejercicios próximos que va a haber después de este video y sobre el ejercicios de tensiones y de aceleraciones en cuerdas, voy a ir mucho más rápido. Así que mejor para un bien mutuo, para saber yo que ustedes están entendiendo, mejor les explico un poco sobre teoría de dinámica. En caso ya la sepan, pues mejor miren el video para reforzar, o si no, pueden seguir viendo los demás videos de los demás ejercicios. Ok, la fuerza de rozamiento es... Ahora vamos a hablar de fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza de rozamiento. Es una ecuación simple. La fuerza de rozamiento cinético es igual a mu sub c multiplicado por la fuerza normal. Normalmente el mu sub c te lo dan de dato. Y el otro es fuerza de rozamiento cinético. El mu sub s multiplicado por la normal. Acá un dato sumamente interesante, y es que el coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Así que si en un ejercicio nos dan tanto como el coeficiente de rozamiento cinético y el coeficiente de rozamiento estático, nosotros debemos ver si el cuerpo está en reposo o si está en movimiento. Si el cuerpo está en movimiento, nosotros usaremos la fuerza de rozamiento cinético o el coeficiente de rozamiento cinético. Y si está estático, el coeficiente de rozamiento estático o la fuerza de rozamiento estática. Ahora, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto es la segunda ley de Newton. Segunda ley. Por si no se alcanza a ver, se dice, si en el respectivo eje no hay movimiento, entonces la suma será igual a 0. Vamos a explicar ahora por qué. Miramos este triángulo que explicará luego el por qué se descompone el peso de la siguiente manera. El peso es igual a la masa por la gravedad. Eso siempre lo sabemos. Es ya algo elemental en la dinámica. Es imposible estar en física 1 sin saber que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y la gravedad es igual siempre a 9.81. Ahora vamos a ver estos bloques. Este bloque está en un plano horizontal con el peso hacia abajo. Y al descomponer el peso, ¿cómo se llamaba? Vemos cómo aquí el peso se multiplica por el coseno de teta y aquí el peso se multiplica por el seno de teta. ¿Por qué? Conocemos por dato que si acá es teta, acá este ángulo también va a ser teta. Y si nosotros prolongamos de este vector hasta este vector de la siguiente manera, apuntando hacia la izquierda, se formará un triángulo donde esta es la hipotenusa y al frente de la hipotenusa está el peso. Y si podemos ver, al costado de teta, en el cateto adyacente, está el peso por el coseno de teta. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Al costado, en este caso, la hipotenusa está siendo representada por el peso y teta está siendo representada por teta. Al tener dos teta iguales, el cateto adyacente es el peso por el coseno de teta y el cateto opuesto es el peso del seno de teta. Como lo podemos ver, cateto adyacente, cateto opuesto.
Si quieren una pequeña memotecnia para recordarlo mejor, hay una simple y muy fácil que es: al costado del ángulo se encuentra el coseno de teta. Al costado se encuentra el coseno. Y aquí de la misma manera, solamente que el ángulo esta vez estaba aquí y se prolongó desde aquí hasta acá. No quiero tapar el teta, pero ahí está. Ahora vamos a hablar sobre un poco del movimiento. Por ejemplo, si acá tenemos un bloque apoyado arriba de una superficie y le estamos aplicando una fuerza una fuerza, a esta la fuerza la llamaremos F. Existe una fuerza normal que siempre va desde afuera hacia adentro del bloque sin entrar al bloque. Y también existe el peso, que va desde el centro del bloque. Perdón si no puedo dibujarlo del centro, es que es ahí dibujé la fuerza en la normal. Y el peso del bloque, esto debería estar en el centro, pero bueno. Y este es el peso del bloque, que siempre apunta hacia el centro de la Tierra. No interesa en qué posición esté, si está inclinado, si está al revés, si está horizontal, si está vertical, si está en diagonal, no importa. Y si por acá está la fuerza, el bloque está yendo hacia esa dirección. Y si el bloque se está yendo hacia esta dirección, la fuerza de rozamiento debe ir en contra de la fuerza. La fuerza de rozamiento debe ir en contra del movimiento. Y como el movimiento en este caso es desde aquí hacia la derecha, es por eso que la fuerza de rozamiento está apuntando a la izquierda. Sobre la sumatoria de fuerzas, vamos a hacer un eje X y un eje Y. Este es el eje X y este es el eje Y. Y imaginemos que el plano esté aquí. Si se está moviendo en el eje X, por lo que debemos de ver la sumatoria de las fuerzas de X. ¿Cuáles son las fuerzas que están trabajando en el eje X? La respuesta es fácil. La fuerza F y la fuerza de rozamiento, las que están en horizontal, porque el eje X es horizontal. ¿Y quiénes son las fuerzas que trabajan en el eje Y? La normal y el peso. ¿Por qué? Porque están en vertical. Y el eje Y es vertical. Pero ¿qué pasaría si el plano estuviese inclinado? En caso el plano estuviese inclinado, vamos a pensar que se está aplicando una fuerza hasta acá, por lo que el bloque está subiendo. Si el bloque está subiendo, la fuerza de rozamiento que va en contra del movimiento, entonces la fuerza de rozamiento está bajando. El peso que siempre se dirige hacia del centro del bloque o el centro de la partícula hacia abajo, y en la normal que siempre va así. Vamos a dibujar su eje X y su eje Y, pero como podemos ver, la partícula está inclinada, por lo que el eje X y el eje Y también debe estar inclinado. Este es el eje X y este es el eje Y. Pero vemos algo raro.
y es que el peso no está ni en el eje X ni en el eje Y. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuerzas que trabajan en el eje X en este bloque? La respuesta es simple. Tanto como la fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento y la fuerza. ¿Por qué? Porque están en horizontal. ¿Y quién está horizontal? El eje X. ¿Y quiénes trabajan en el eje Y? La normal. ¿Por qué? Porque está en vertical. Ahora nosotros este peso los vamos a descomponer como ya sabemos que debemos hacerlo. En este caso sería así. Apuntando hacia acá, este sería el peso del seno de teta. Y apuntando hacia abajo sería el peso del coseno de teta. Ya sabiendo esto, podemos ver ahora sí cuáles son las fuerzas que están trabajando, tanto como en el eje X como en el eje Y. En el eje X vemos el peso por el seno de teta, la fuerza y la fuerza de rozamiento, por lo que sería algo así. Y como vemos que el sentido es hacia arriba, la fuerza es positiva y todas las fuerzas que estén en contra serán negativas. La fuerza está mirando hacia arriba y el bloque la fuerza está mirando hacia arriba y el bloque está yendo hacia arriba, por lo que debe ser positivo, menos las fuerzas que están en contra del movimiento. El bloque está yendo hacia arriba, pero la fuerza de rozamiento está yendo hacia abajo, está apuntando hacia abajo, entonces es negativo. Y aquí el peso del seno de teta también está mirando hacia abajo, entonces también es negativo. Esto es igual a la masa por la aceleración. Esto es la sumatoria de fuerzas en el eje X, es igual a la masa por la aceleración. ¿Y cómo sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y de este bloque? De aquí. Vamos a hacerlo. La sumatoria de fuerzas del eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque solamente hay movimiento en el eje X. ¿O acaso ves que en el eje Y el bloque o está subiendo o está bajando? ¿Se está enterrando o está levitándose? No, porque simplemente está moviendo por el bloque X. También lo podríamos mirar de la siguiente manera. Si inclinamos la hoja, vemos cómo es que el bloque está sobre una superficie horizontal, pero es porque hemos doblado la hoja, la hemos volteado. Entonces podemos ver que no hay ni fuerzas en el eje, no hay fuerza, no hay movimiento en el eje Y. Entonces ponemos aquí el peso del la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a las fuerzas que van arriba menos las fuerzas que van abajo. En este caso las fuerzas que van arriba es normal menos las fuerzas que van abajo, el peso coseno de teta. Esto es igual a 0. Entonces este peso coseno de teta pasa ya a sumar. Sería normal es igual al peso coseno de teta. Es así. Y es así como creo que estaría listo todo. Podemos calcular la sumatoria de fuerzas en el eje X también aquí, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el eje X de este bloque. ¿Quiénes son las fuerzas que actúan en el eje X? La fuerza, y como el bloque se está yendo hacia allá, la fuerza apunta a la derecha y el bloque se está yendo a la derecha. Entonces la fuerza debe ser positiva. Y la fuerza de rozamiento está apuntando a la izquierda, porque la fuerza de rozamiento va en contra del movimiento. Entonces se debe de negar. Esto es igual a la masa por la aceleración. Y en la sumatoria de fuerzas del eje Y, ¿cómo sería? No hay movimiento, normal y el peso hacia abajo. Entonces, normal menos peso, porque recordemos, la normal apunta hacia arriba, el peso apunta hacia abajo, es igual a 0. La normal es igual al peso. Y listo. Así sería. Ya tenemos un mejor entendimiento sobre dinámica.
Claro, esto es solamente un breve repaso. Ahora vamos a con tensiones y aceleraciones de una cuerda.